están los máquinas? Lo primero es... Hoy un placer tener con nosotros, un placer, un honor, un privilegio tener a nuestro queridísimo amigo Anxo Sánchez. Anxo es catedrático de matemática aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid, buen amigo, físico y uno de los investigadores en sistemas complejos más importantes de nuestro país y de parte del extranjero, ¿no? Y ha trabajado en un montón de cosas, pero en los últimos años quizá lo que en donde más ha centrado su investigación es en el estudio de la amistad. ¿Qué hace un físico estudiando la amistad? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Anxo, no sé si quieres decir algo, Bartolo. Yo nada, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí diciendo tonterías y pasar el rato con dos buenos amigos y espero no decir muchas tonterías. Yo podría piropearte otra vez, pero me da vergüenza repetir los piropos. No los repitas, no los repitas. Ha vuelto a equivocarse, no ha grabado y estamos repitiendo otra vez el comienzo de la sesión. Bueno, voy a repetirlo. O sea, envidio a mucha gente, pero en el caso de Anxo ni siquiera puedo envidiarlo porque está más allá de mis posibilidades, aunque tuviera 4 vidas. Es una persona que son como varias personas y si miráis lo que ha hecho en la vida veréis lo que quiero decir. Y luego considero que, como decía la primera vez, si hubiera una historia de los temas complejos, pues estaría en la cima de la ciencia española en ese área, sin lugar a dudas, porque es uno de los padres. Y lo sigue siendo, vamos. Añadir eso, que Anxo ha trabajado, viene de la física teórica, y ha trabajado en sociología, pero una cosa que a mí siempre me gusta destacar de su trabajo es que hay muchos físicos que sí hacen modelitos de algún sistema social y tal, pero Anxo se ha metido hasta el cuello y no solo haciendo modelos matemáticos, que también, pero ha hecho experimentos y sobre todo también siempre ha trabajado, o casi siempre ha trabajado con sociólogos y además sociólogos y economistas de gran renombre como Dunbar, Antonio Cabrales en economía. O sea, siempre has tratado de colaborar con gente del campo, ¿no? Y eso me parece súper importante. A ver, yo he tenido mucha suerte en esto porque empecé a coger contactos en otros campos a raíz de las reuniones que organizaba el verdadero padre de los sistemas complejos en España, que es Maxi San Miguel. Hacíamos unas reuniones hace 20 años donde juntaba gente de todos los pelajes y es gente con la que he mantenido el contacto. Es decir, empiezas intentando conocerte, empiezas intentando ver de qué lenguaje hablas, qué temas te preocupan y con aquellos con los que acabas congeniando, pues al final aparecen cosas. O sea, el trabajo que hago de amistad lo hago con José Luis Molina en la Universidad Autónoma de Barcelona y a José Luis lo conocí en 2004 y empezamos a trabajar juntos en 2018, pero seguíamos en contacto. Entonces, eso yo he tenido muchísima suerte porque me han abierto muchas puertas. Y luego es cierto que he llamado yo a puertas y también me han hecho caso. Entonces, parte del mérito que pueda tener o no, pues sí, es el haber llamado a las puertas, pero si no me hubieran hecho caso, no estaría aquí. Y ese contacto con gente de disciplinas aparentemente tan lejanas, cuéntanos un poco. ¿Hay dificultades en el lenguaje, en las preguntas que se hace cada uno? Sí, está claro que lo que le interesa a un físico de entrada no es lo que le interesa a un economista o a un sociólogo o a un investigador en derecho. Tienes que sentarte, tienes que intentar enterarte de qué te están contando, tienes que ver qué les preocupa, que no es lo que a ti te preocupa. Entonces, o sus propios métodos. Por ejemplo, en principio parecería más fácil trabajar con economistas, porque son, sobre todo en España, tienen una formación matemática buena, tienen mucho bagaje de estadística, de econometría, pero precisamente por eso su aproximación a los problemas es completamente diferente.
Entonces hay veces que te cuesta incluso que entiendan lo que tú quieres hacer y que lo vean como algo distinto de sus aproximaciones, que en realidad lo es. El caso de los economistas es muy claro. A ellos les gusta muchísimo todas las herramientas, estas tipos de regresión y similares, y la aproximación que puedo tener yo en mi trabajo es más bien desde el punto de vista de sistemas dinámicos, casi si quieres. Y puedes llegar a conclusiones parecidas, pero la metodología y los resultados no son parecidos. Tienes que hacer el esfuerzo de comunicar. Los economistas siempre, yo he tenido la sensación de que tienen un poco, o sea, les gusta mucho el teorema, demostración, o por lo menos hace unos años. Ahora yo creo a lo mejor se han convertido, se han hecho más aplicados, pero parecía como que tenían como que ser más papistas que el Papa, más matemáticos que los medalla Field, ¿no? Sí, sí, esa es la formación que les dan. O sea, en mi universidad, que es la segunda más prestigiosa en España y una de las más prestigiosas de Europa, en principio les forman así, les hacen unos modelitos que son muy tontos, pero que son resolubles analíticamente, que pueden probar teoremas. Lo que pasa es que esto ya hay una comunidad de economistas serios que ya se está dando cuenta de que eso tiene un límite, que puedes estudiar problemas muy concretos y en general muy alejados de la realidad, y cada vez hay más economistas empíricos, en el sentido de que utilizan datos que existen, pues yo que sé, de cualquier cosa, o bien que hacen ya experimentos, economistas experimentales. La aproximación completamente teórica abstracta, a ver, sigue siendo muy fuerte, pero ya se empieza a notar que se dan cuenta de que por ahí no se va a ningún lado. Me gustaría hacer un comentario al respecto, que creo que es interesante, en el sentido de que una de las cosas que te ha permitido hacer modelos matemáticos a los economistas ha sido plantearse que los agentes son racionales, cosas con lo que nadie estaba de acuerdo en ningún momento, pero era lo que en ese momento permitía hacer modelos. Bueno, la típica historieta es buscar las llaves donde está la luz de la farola cuando las llaves están caído 100 metros más allá. Pero es de decir en descargo que los modelos son muy bonitos y a los matemáticos muchas veces les guía la belleza. Pero recientemente, o no tan recientemente, lo que se ha descubierto es que en la irracionalidad, que no se podía en principio formalizar, también existen patrones. Y la mayor parte, yo diría, de los trabajos que hemos hecho los físicos en temas de sociología, econofísica, etcétera, dependen de esos patrones que emergen de los comportamientos irracionales, en muchos casos, vamos. Y eso es una beta que hemos explotado y que ahora explotan también los economistas como hemos hecho los físicos. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy bastante de acuerdo, pero creo que además ahí aportamos el espíritu más de sistemas complejos, de entender los fenómenos colectivos, porque los economistas, incluso los experimentales, se quedan mucho en, bueno, pues la gente la pongo en esta situación y hacen esto, y esto no es racional y en realidad lo puedo describir de esta manera. Pero no les suele interesar gran cosa qué consecuencias tiene a nivel colectivo. Y eso sí que lo estamos aportando más desde la física, pero porque tenemos las herramientas y la educación para eso, que es la mecánica estadística y estas cosas. Entonces, ahí ha habido, por ejemplo, un matching bastante bueno en usar la información de experimentos individuales o de dos personas para intentar luego hacer teorías o modelitos, pero un poquito más pegados a la realidad, a cómo realmente se comportan las personas. Y ahí sí que también es otra cosa en la que he invertido bastante tiempo, porque al final llegas al convencimiento de que o entiendes cómo se comportan las unidades microscópicas o no puedes hacer nada a nivel macroscópico. Yo recuerdo tu trabajo, sí, con experimentos que una forma simple bueno, eran experimentos donde la gente jugaba, ¿no? Unos con otros a través de un ordenador y las posibilidades en el juego eran cooperar con con la otra persona, no necesariamente adversario, sino en la cooperación sería un compañero. No se veían las caras, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Y había esos dos posibles comportamientos, cooperación o traición. Y entonces explicabais todo como que había distintas personalidades, ¿no? en los jugadores.
Y eso va a lo que dice Bartolo. ¿Se puede sustituir la teoría de la elección racional donde los individuos maximizan su supuesta ganancia por una especie de variedad de personalidades con éticas distintas o así? A ver, ahí hay varias aproximaciones. O sea, el problema es que yo tengo mi propio problema individual, es que he trabajado desde distintos ámbitos y hay muchas veces que tengo resultados y no sé cómo conectarlos. Entonces, por ejemplo, hicimos un experimento en Barcelona, hará 10 años o así, con el amigo Josep Perelló, con Yamir y más gente. Y en ese experimento lo que veíamos es que si le proponías a la gente situaciones que cambiaban, que no siempre era el mismo juego de cooperar o traicionar, sino que a veces era cooperar para ayudarse o lo que fuera, lo que hacían era tomar sus decisiones con heurísticas independientes de los juegos. Es decir, le pusieras el contexto que le pusieras, iban a tomar una decisión guiada por algo que no tenía en cuenta el juego. Y ese algo podía ser, pues yo quiero ganar más que el otro. O yo me quiero asegurar que no me van a perjudicar demasiado. O yo voy a suponer que los otros son buenos y tiro millas. Pero no analizaban los juegos. Entonces, ahí lo que ves, ahí nos salía que había como 4 tipos de personalidades más o menos, pero esas son una aproximación muy de voy a analizar lo que has hecho en el juego y voy a intentar entenderlo. Y eso lo hicimos con Machine Learning, con aprendizaje máquina, y encontramos estos tipos de personas. Pero más recientemente estoy trabajando con otra gente intentando ajustar una función de utilidad a lo que hace la gente, o sea, dar un paso más allá, decir, a ver, ¿qué es lo que le lleva a la gente a hacer esto que yo veo como heurísticas? Y ahí lo que ves es que hay muchas cosas que entran en el proceso de decisión de la gente. O sea, pesa el dinero que van a ganar, seguro. Pesa sus convicciones morales. Y luego pesa el aspecto social, lo que pueda ser la norma social de ese contexto. Entonces, automáticamente tienes gente distinta. ¿Por qué? Porque hay gente para la que pesa más el dinero que sus creencias morales, o para los que pesa más las creencias morales que las normas sociales, o viceversa. Y a grandes rasgos, por ejemplo, veíamos 2 tipos de personas, los que eran más, entre comillas, egoístas, que iban más a maximizar el dinero, y los que realmente se guiaban por sus convicciones. Pero cada vez vas dando un pasito más en el sentido de no me vale solo describir el comportamiento, lo que están haciendo en los juegos, sino que tengo que intentar darle una explicación, lo que un biólogo te diría la ultimate explanation, más allá de la approximate. Y en eso estamos, pero todavía estamos en la infancia de esto porque pues estás conectando unos pocos experimentos que tienes, tampoco tienes muchísimos, los experimentos son caros, es difícil, pero ahí hay mucho que cortar y estamos progresando en entender que hay tipos de personas, sí, claro. O sea, que lo que quieres decir que algo así como que en realidad todos los agentes pretenden optimizar, pero optimizar funciones distintas. Claro. Exacto. Y esas funciones son las que finalmente realmente definen al detalle a la gente. Exacto, Claro. exacto. Y entonces, por ejemplo, eso es lo que a nosotros nos cuesta explicar a los economistas. Yo cojo lo que ha hecho la gente en mi experimento, le ajusto mi función de utilidad y saco unos parámetros que me dicen, pues para este señor pesa más el dinero que las normas o lo que sea. Y eso ellos no entienden que tú estás caracterizando individuo a individuo, porque ellos están acostumbrados al lenguaje de la regresión y te dicen por cada, yo qué sé, por cada 10% más de peso que pueda tener la gente en media, las normas sociales, la cooperación se incrementa en tanto. Pero eso describe un comportamiento colectivo, las regresiones no te describen personas. Entonces ellos con esas herramientas nunca pueden ir al individuo. Y ahí es donde creo que nosotros aportamos algo complementario muy interesante. Todo esto es posible gracias a la cantidad de datos que ahora puedes conseguir, ¿no? Bueno, en estos casos son datos experimentales que no son tantos. Los experimentos que hacemos nosotros son latosos y conseguir gente que participe es latoso.
tienes unos pocos centenares de personas, pero sí, las explotas, les haces participar en experimentos que duran hora y media, que es un dolor de cabeza. Pero sí, pero además ya vas definiendo el experimento buscando un poco lo que quieres, generar los datos que vas a necesitar para eso. Eso es lo bueno de la aproximación experimental. Es decir, ¿qué dato necesito? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo diseño el experimento para tenerlo? Estaba pensando más, Ancho, en redes sociales gigantescas. A ver, ahí puedes caracterizar... Yo es que soy muy escéptico de esos datos. ¿Sí? O sea, sí, porque... Y cada vez más. Porque las redes, lo que llamamos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Primero, algunas como Twitter no son redes sociales. Son medios de comunicación. Instagram ya casi es un poco lo mismo. Y luego están muy mediadas por los algoritmos que están ahí en el medio. Entonces, yo puedo elegir hacerme amigo de alguien que me gusta lo que dice, pero primero me lo tiene que haber enseñado el algoritmo. Y eso hoy en día tiene un bias descomunal. O sea, vaya usted a saber por qué me enseña este y no otro, y si no me estoy perdiendo toda una comunidad con la que yo sería mucho más feliz. Seguro, seguro. Pero bueno, es también una demostración de la fuerza que puede tener este conocimiento, ¿no? Porque han demostrado una capacidad de manipulación salvaje. No, esto está claro, esto está claro. Y ha sido gracias yo ahora mismo estoy en el convencimiento absoluto de que se tendría que prohibir, por ejemplo, Twitter tendría que estar prohibido. Sí, pero estábamos hablando de los comportamientos de la gente. Yo con eso tenía una pregunta también, que es... tenía la primera pregunta. Ancho, esto de incorporar, digamos, las motivaciones variadas de cada gente en la economía, ¿eso es lo que se llama neuroeconomía o no? ¿O neuroeconomía es intentar comer el coco al personal? ¿O es eso de las luces, poner las luces de los supermercados para incitar al consumo? Nunca he sabido muy bien qué significa neuroeconomía, o si se ha pasado de moda el término, porque yo me acuerdo que surgió hace 10 años. Yo creo que sigue ahí, que se ha quedado como una corriente de la economía experimental, pero que está más centrada en entender de qué manera diferentes contextos de interacción, diferentes, pues yo qué sé, si tengo que trabajar junto contigo, tengo que compartir contigo lo que sea, excitan diferentes zonas del cerebro y luego intentar ver si con estímulos externos puedes también hacer que esas zonas del cerebro se exciten y llevar el comportamiento hacia donde tú quieres. O sea, tú no eres el neuroeconomista. No, yo no. Yo alguna vez he pensado en intentar meterme en eso, pero eso ya es un lío del copón. Porque tienes que tener a alguien que tenga un coso de estos de resonancia magnética. Luego, toda la interpretación de lo que sale de uno de estos de resonancia magnética funcional, pues para mí es un poco cogida con pinzas. El contexto en el que tú pones a alguien a hacer un experimento dentro de un cacharro de esos no me parece el más natural tampoco. Si se critica la economía experimental muchas veces porque dices, no, pero es que ese es un contexto muy abstracto. Bueno, pues ahora haz eso metido dentro de un cacharro de resonancia magnética. Claro, cuando pones tú a jugar a gente, para ti sería unos buenos datos, ¿no? Si tuvieras las zonas del cerebro que se están activando. Sí, pero si lo tengo que hacer al coste de tener muy poca gente y cada vez uno metido en el cacharro. Bueno, ahora no hace mucho salió un artículo en Nature, no sé si lo visteis, en donde mostraban que simplemente mirando las variaciones de la pupila se podían reconstruir todas las resonancias magnéticas. O sea, muy probablemente. Es acojonante. Con lo cual te ahorras ya hacer las resonancias sin eso piquen lo que piquen había, y lo puedes de la pupila. Había grupos experimentales que sus laboratorios tenían en varios de los puestos, a lo mejor en 10 o 12 puestos, tenían, por ejemplo, cámaras de mirar las pupilas y medidores de sudor. Ajá. También te ponían un electrodo y miraban a ver cómo... Porque eso es otra respuesta fisiológica muy clara de cuando estás haciendo algo que no te convence o... Entonces hay cosas más baratas que están entre medias de la economía experimental normal y la neuroeconomía
Y bueno, pero hoy en día yo creo que la gente ha perdido un poco. Perdón, para aclarar que eso, que tú has hecho muchos experimentos con personas reales. Sí. Para el que no esté en el mundo de la ciencia, eso significa pedir dinero al gobierno para poder pagarles a esos individuos que juegan y los ponéis a jugar para ver cómo es Y su pagarles comportamiento. en función de lo que hagan en el juego, no pagarles un fijo por participar. Sí. Y entonces tienen que jugar a ciertas cosas donde hay estrategias que son más cooperadoras, menos cooperadoras, etcétera. De todas formas, ahí te voy a decir, tengo yo ahora un paper que está siendo súper citado con un par de economistas, donde vemos en una comparativa de varios experimentos que si no les pagas, hacen lo mismo. O sea que igual hemos estado tirando el dinero. Pero esto era un dogma entre los economistas, ¿eh? Si no pagas en función de cómo se comportan, lo que haces no me interesa. Pero a veces es que lo que se paga es muy poco para, bueno, se cogen individuos que suelen ser estudiantes y tal, pero claro. Sí, y calculas. 20 euros, tampoco. Intentas pagar, la norma en la mayoría de laboratorios es como 2 veces el salario mínimo. O sea, yo en España intento pagar 15 euros por hora. Si está menos, pues proporcional, y si está más, pues... Otra cosa muy útil que se hace es, además, sortear algo. Entonces, de todos los que participan, sorteo 50 euros extra. Pues eso es también un buen incentivo. Cuando has dicho lo de neuroeconomía, para que la gente que nos escuche tenga un ejemplo como más concreto en la cabeza, me ha venido a la misma un ejemplo que es, le das pastillas para el dolor de cabeza, por ejemplo, al individuo experimental, y en un caso le dices que las pastillas valen $1 y en otro caso le dices que las pastillas valen $100. Y el tipo siente mucho más beneficio tomando la pastilla de $100 que la de uno. Eso fue un premio Ig Nobel hace unos pocos años. Sí. Sí, el efecto placebo de la pasta que pagas por algo. Pero vamos, que los experimentales han hecho ya cosas para condicionar tu comportamiento del copón. O sea, yo qué sé, ¿quieres ver cómo el esfuerzo cognitivo condiciona tus decisiones? Pues les pides a la gente antes de hacer el experimento que se memoricen una serie de números que no tienen nada que ver con el experimento, pero tienen que estarlo memorizando y pues eso afecta también tus decisiones, porque tu capacidad cognitiva da para lo que da. Yo recuerdo que cuando hicisteis, José Cuesta y tú, el juego del Ultimátum, ese lo hicisteis con personas reales, ¿no? El juego del Ultimátum es muy curioso. El juego, yo, organizador del juego, les doy a Bartolo y a Anxo, les doy 1.000 euros. Pero Anxo tiene el poder de decidir cómo se reparte ese dinero. Entonces puede decir 900 para mí y 100 para Bartolo. Y ahí Bartolo tiene el poder de renunciar a lo que le da Anxo, o renunciar, vamos, decir que no se acepta ese dinero. Ese juego, yo leí que incluso que se había hecho en muchos sitios y que incluso la forma en que se planteaba el juego en ciertas, incluso en, yo qué sé, en tribus así o en sociedades así menos, no sé si es políticamente correcto decir menos desarrolladas, o, que incluso el lenguaje con el que se planteaba el juego era muy importante. Sí, pero eso siempre, ¿eh? También en las sociedades occidentales igual. Hay cosas que no puedes decir, o si las dices tienen un efecto. No es lo mismo pincha aquí y pasa esto que coopera y pasa esto. Claro. Entonces las palabras llevan carga moral. ¿Había universales en ese juego? Sí, casi todas las sociedades se rechaza repartos muy injustos. Prácticamente todas las sociedades. Solo había una... Para que nos entiendan, rechazar sería porque la oferta que tú me haces me parece tan baja que prefiero que nos jodamos los dos a que tú te lleves más. Claro, eso es muy interesante. Eso es que... Porque el comportamiento racional sería tú aceptar lo que fuera, 1 euro. Claro. Porque siempre mejor 1 euro que 0 euros. Y Anxo, que sabría predecir tu comportamiento racional, pues diría 999 para mí y 1 para ti. Sabiendo que lo vas a aceptar, pero claro, ese es el comportamiento. Pero eso no pasa. Ese es un juego donde se ve que el comportamiento racional no pasa. Y decías de universales, pues sí, los repartos injustos casi siempre se rechazan,
Solo recuerdo un agente del sur de Chile o algo así, que esos aceptaban casi cualquier cosa. Luego los autores iban viendo las sociedades que habían estudiado y caracterizaban un poco cómo eran en términos de mercantilismo y no sé qué, no me acuerdo ya muy bien de todos los detalles. Y lo explicaban un poco como que no, esa gente no tenía una costumbre muy habitual de hacer tratos entre ellos y no sé qué. Eso no me lo recuerdo. Y luego había otra gente muy graciosa en la Polinesia, que esos son muy peculiares porque lo que hacen es que ofrecen de más. Es decir, te voy a dar a ti el 70% y eso se rechaza porque es una sociedad que vive, su lubricante social son las invitaciones. Ya. Entonces, tú tienes que invitar a la gente, además tienes que hacer unas fiestas del copón, pero eso obliga a los otros a hacer otras fiestas del copón y entonces, si te llega el del ultimátum y te dice, te doy el 70%, y dice, no quiero líos. Que te la tengo que devolver de alguna manera. Que no paramos. Claro. Pero en general la gente es muy uniforme en todo el mundo. Curioso. Bueno, de todos estos comportamientos así ante juegos, luego has pasado al tema de la amistad. Si queréis, pasamos al tema de la amistad. Que en los últimos años es un tema en el que ha hecho muchas publicaciones. O sea, te has centrado mucho en el tema últimamente de la amistad. Primero, una curiosidad es, ¿por qué has elegido ese tema? Pues es de estas cosas que te vienen de rebote. El mundo es muy curioso. Yo pedí un proyecto europeo en 2014, donde había un grupo de gente que eran físicos y economistas, sobre todo, pero uno de los físicos, que ya está retirado, Kimmo Kaski de Helsinki, de Aalto, dijo de meter en el equipo a Robin Dunbar, que es la persona más famosa en esto de la amistad. Y yo en aquel momento, el proyecto era para montar un laboratorio experimental con mucha gente en muchos países y poder hacer muchas cosas, y no tenía en mente nada de la amistad. Había leído un poco sobre lo del número de Dunbar y estas cosas, pero no lo tenía yo en mi lista de prioridades. Pero el caso es que, hablando con Dunbar, y que sabe mucho de whisky, entonces las conversaciones son muy interesantes, pues me fui interesando por el tema. Y a la vez tenía un estudiante muy bueno en aquella época que por su cuenta también estaba pensando en la amistad, que es Ignacio Tamarit, que hoy está en la empresa privada. Ajá. Y este hombre me vino un día con una especie de teoría y le digo, ¿pero qué me estás contando, Ignacio? Estos son los círculos de Dunbar y esto está más descubierto que no sé qué. Pero ya nos metimos en el tema y una vez que lo metes, que te metes, te captura, porque es que es súper interesante. Bueno, cuéntanos qué son los círculos y Vale. un poquito. A ver, este hombre Dunbar es muy famoso porque Por si alguien lo quiere buscar en internet, es Dunbar, ¿no? Sí, Robin Dunbar con U, pero vamos. Si buscáis Dunbar number o número de Dunbar, saldrá. Entonces, él lo que hizo en los años 80, 90, él venía de la antropología y de la primatología. Y entonces, él lo que hizo un estudio de un montón de especies de primates que miraba su capacidad craneal básicamente. En realidad es el tamaño del córtex prefrontal, pero bueno, la capacidad craneal es un buen proxy de eso. Y miraba el tamaño típico de sus grupos sociales y con eso hizo una regresión. Y entonces, esa regresión le decía que si metía la capacidad craneana del ser humano, pues deberíamos tener grupos de amigos de como 150. Y ese es el famoso número de Dunbar de 150, que la gente suele decir que es el número máximo de amistades que puedes tener. Entonces, ese resultado ya le hizo bastante famoso y bastante controvertido. Además, Dunbar es, como buen escocés, no hace prisioneros. Si te metes con él, te machaca. Entonces, lo que no hace tampoco es amigos así fácilmente. Pero la teoría del número de Dunbar se fue afianzando, sobre todo porque se dedicó a recopilar evidencias que mostraban que ese número era de verdad relevante en muchas organizaciones. Cuando se partían las parroquias de los cuáqueros en Estados Unidos, yo qué sé, ese número sale, no es solo el producto de la regresión.
pero no se quedó ahí. Entonces siguió intentando entender un poco más ese número y vio con varios experimentos sencillos y un poco así de aquella manera, pero ahí ya también con datos de Facebook, del primer Facebook de los 2000 y poco, que organizamos nuestras amistades de una manera en la cual tienes como 3 o 5 amigos, familia muy próxima, pero gente muy próxima, que es el núcleo duro de tus amistades. A esos les añades otros 10 para tener un total de unos 15 que son súper amigos, muy buenos amigos. Luego añádeles a esos unos 30, 35 para tener del orden de 50 en total, que son amigos, que los ves con frecuencia, que sabes bastante de ellos y eso. Y según su idea y según sus datos, hasta 150, los 100 que faltan, pues son lo que normalmente llamamos conocidos. Hay gente que sí, que te la encuentras un día y te puedes tomar una caña con ella, que sabes algunas cosas, pero no más. Y si os fijáis con los números que he dicho, pues están en relación de 3. Cada capa de esas multiplicas por 3 y obtienes la siguiente. Era, Y como él vio decías, bastante evidencia de esto. 5, 15... 5, 15, 45, 150. De hecho, hay más capas. Hay una capa que mi amigo José Luis y otra gente ha logrado medir en España dentro de la 500 y pico, de gente que es conocido, pero ya encajando en lo de conocido, que sabes 2 cosas de él y ya. Y hay otro círculo que es como, yo creo que es el de 1500, que es gente como que le pones nombre a su cara. O algo así. Y también hay alguna evidencia de eso. Y pero además, nada tan claro como en los otros círculos. Y esos círculos más grandes probablemente tengan que ver con las tecnologías actuales, ¿no? A lo mejor no, o sea, con redes sociales y eso. Bueno. Es que se sabe muy poco de ellos, porque es que es muy difícil. O sea, yo ya tengo también bastante experiencia preguntándole a la gente por sus amistades y lograr que te den 30 amigos y que te cuenten cómo se relacionan entre ellos es un dolor de cabeza. Pues si quieres investigar los círculos de 500, es algo que se hace con técnicas estadísticas aproximadas. Les preguntas por nombres de amigos y luego extrapolas usando la proporción de esos nombres en la gente. Es una cosa estadística ya más laboriosa, pero entonces ya pierdes el aquel del conocimiento de la persona individual. Entonces los círculos grandes se sabe muy poco. Entonces ahí el gran hallazgo de Ignacio Tamarit, con José Controbin y conmigo, pero el líder de ese trabajo fue él, es que él se dio cuenta de que podías demostrar matemáticamente que las amistades se tienen que organizar así. Solo tienes que suponer que la capacidad cognitiva es limitada, que no es infinita, lo cual es una suposición que yo creo que es bastante razonable, y que distintas amistades tienen distinto coste cognitivo. Ahí en coste cognitivo también puedes meter el tiempo si quieres, pero tampoco tienes tiempo infinito para dedicarle a la gente. Pero vamos, tienen un coste que es distinto. No inviertes el mismo esfuerzo cognitivo ni el mismo tiempo en un buen amigo que en un conocido. Entonces, cuando tú pones esos 2 ingredientes y para la audiencia más matemática haces un cálculo de maximización de entropía, te sale que las amistades se tienen que distribuir como dice Dama. Una pregunta que recuerdo en su momento cuando leí el trabajo, que, bueno, claro, tienes que dar una distribución a la energía que empleas, ¿no? Y creo recordar que utilizáis una potencial, ¿verdad? Sí, y eso lo que te produce es el factor 3 de escala. Exacto. ¿Esa potencial está puesta a capón o habéis...? Está puesta porque era la más fácil que se nos ocurría y como le producía el factor de escala, pues lo dejamos así. Vale. Pero esto es una discusión que tengo mucho con Robin, que, a ver, él es muy fan de su propio número. Él cree el 150 y cree en el factor de escala de los círculos. Yo siempre le digo, a ver, tío, Robin, son 150, pues, pero esto es un número promedio. Habrá quien tenga 300 y habrá quien tenga 100. Obviamente. O sea, lo que sabemos es que no tenemos miles de amigos. Claro, pero... es un factor de escala, ¿no? Factor de escala 100. Claro, y con el factor de escala entre capas es lo mismo. De hecho, en ese trabajo descubrimos además que hay otra manera de organizar las amistades. Entonces, a mí no me importan mucho los detalles. Si me dices que la función no es potencial, es otra cosa y que entonces me va a salir otro factor de escala o
Tampoco te creas que me importa. Lo que me está diciendo el cálculo es que los vas a tener que poner en cajas y que las cajas van de más pequeña a más grande. Y es lo que ves. De hecho, tenemos incluso una versión que hizo Ignacio a posteriori continua, eliminando incluso ya las cajas y puedes predecir la distribución de todas las amistades en continuo. Claro, que si haces una mezcla de distintos datos de distintas personas, pues puedes ajustar. Yo te he oído hablar, claro, de aquí sale la imagen el átomo de la amistad, ¿no? El átomo social, que le llamo yo. Entonces, cuando te sale alguien de uno de esos círculos, o sea, ¿emite energía o cómo va el Te tema? deja un hueco. Claro. Te deja un hueco y lo tienes que llenar como si fuera un electrón en un orbital. O sea, tú pierdes un electrón de las órbitas de Valencia, que está por ahí lejos, y bueno, pues sí, me falta un electrón, pero va, puedo vivir, más o menos. Pero atráncale a un átomo grande un electrón de una capa interna. A ver qué hace. Pues enseguida se va a caer otro electrón a ese nivel. ¿Y habéis visto si efectivamente son amigos de capas superiores que ocupan o no hay una norma? Pasa de todo. Eso, los datos mejores que tenemos son de amistades en un instituto de secundaria en Madrid, que tenemos datos de 6 años. 6 años. Y llevamos ya 16 tomas. Ole. Y entonces ahí ves que hay un poco de todo, que hay amistades que las sustituye otro de la capa baja, hay amistades que de pronto aparecen nuevas, ahí hay toda una casuística. Pero a mí, lo que más a mí ese trabajo que hicimos, yo estoy súper orgulloso de ese trabajo, primero porque la idea de Ignacio fue muy buena, pero nos dimos cuenta de que no era la única manera en la que podías organizar tus amistades. ¿Por qué? Porque podía ocurrir, veíamos que había otra posibilidad, que era que tuvieras todos en la capa de muy buenos amigos. Y rascando un poco en la cuenta, veías que eso pasa cuando la capacidad cognitiva es muy grande. Pero entonces, y esto sí que me voy a poner un poquito la medalla yo me di cuenta, cuando la capacidad cognitiva es muy grande, comparada con los posibles amigos. Si yo estoy en una isla desierta y solo tengo 10 amigos, me sobra capacidad cognitiva para tratar con todos. Y entonces recordé, y fíjate, volvemos a lo de antes, recordé que hablando in illo tempore con José Luis Molina en Barcelona, en las reuniones que hacía Maxi, me había dicho que él tenía datos de migrantes, concretamente de búlgaros en Roses, en Girona. Y digo yo, coño, esto es lo que yo necesito, porque estos búlgaros, pues habrá unos pocos allí, la mayoría acabarán de llegar, solo sabrán búlgaro y solo hablarán entre ellos. Y le pedí los datos y nos dejó esos, nos dejó filipinos en Barcelona, nos dejó algunos más, y todos tenían el patrón que predecía la cuenta de Ignacio. Como tenían muy pocos posibles amigos, eran todos de la capa de muy buenos amigos. Y esto es de esas cosas que cuando lo ves que sale, yo para mí es uno de mi carrera, es uno de los momentos que más a gusto me he sentido. Es decir, hemos hecho una cuenta para predecir cómo organizamos nuestras amistades, predecimos además un régimen que nadie ha visto nunca, nos vamos a los datos y está. Hombre. Es el tipo de sexo que hacemos los científicos. Vamos, mejor que el sexo. Lástima que dure tan poco. Efectivamente. Bueno, el sexo también puede durar poco. Ciertamente. ¿Y algún otro ejemplo así parecido de otro tipo? Porque claro, esto sería como, digamos, otro tipo de átomo, ¿no? O sea como, ¿no? Sí. La capa está más llena, digamos. No, solo hay esos dos regímenes. Y te digo más, luego he tenido suerte, a través de otras cosas que yo organizaba, de conocer primatólogos, me han dejado datos de bonobos y chimpancés y se organizan igual que nosotros. Ajá. Y también hay los dos mismos regímenes, dependiendo de que tengan un grupo de posibles amigos más pequeño o más grande. Al final lo que ves es que esto es un problema de combinatoria, de distribuir bolas en cajas. Cada bola cuesta tanto y tengo tantas bolas. Y tengo que ponerlas todas en cajas. Ajá. ¿Y tú crees que se puede decir algo del centro de este átomo, desde la persona que tiene los amigos, la estructura que tenga de amigos, te está diciendo algo de sus capacidades?
A ver, eso es justo el proyecto que estoy haciendo ahora para la Fundación BBVA. No sé si de sus capacidades, pero lo que estamos viendo es que si miras, aquí hay que ser un poco cuidadoso. O sea, ahora ya no solo me interesan los amigos, me interesa también la relación que tienen entre ellos. Eso es lo que se suele llamar la red personal. O sea, mis amigos y sus relaciones entre ellos. Pues si miras esas relaciones, lo que hemos visto de manera preliminar y estamos confirmando con este proyecto es que la cultura de la persona afecta mucho a la estructura que observas de esa red. Entonces, ¿cómo lo sé eso? Porque yo cojo simplemente la red sin ponerle nombres ni nada, simplemente pongo pues una red desnuda, se lo doy a un algoritmo y me lo sabe clasificar por nacionalidad mucho mejor que al azar. Ajá. Es decir, tiene información de la cultura. Y esa información se traduce en características de la red. Pues una es muy compacta y tiene como un solo grupo. Otra gente tiene como grupos separados. Otra gente tiene como actúa un poco como conector. Hay distintas maneras de entender lo que pasa. Eso, Al o final sea, lo que vemos. cada país, Sí, cada nacionalidad o cada cultura así tiene su propia red. Hay una huella, lo que llamamos la cultural signature, en la red personal, que deja información. No determina por completo la red, eso es lo que estamos viendo ahora. Hay otras cosas muy importantes para la red, el género, la edad. Pero luego, las características de la red, todas juntas, también contribuyen mucho a que yo pueda predecir la nacionalidad de esa persona, entendiendo la nacionalidad como un proxy de cultura, que eso también se podía debatir. Y eso podía enganchar con las personalidades, los arquetipos que documentabas antes. Sí, claro. A mí en el mundo de las ideas no me va a dar tiempo, pero en el mundo de las ideas ideales, lo que me gustaría es acabar estableciendo una conexión de todas estas cosas, de cómo, porque tiene que estar relacionado, es decir, ¿por qué yo soy amigo de una persona? Porque mis comportamientos hacia esa persona son de una manera que son distintos hacia una persona de la que no soy amigo. Y esos comportamientos, pues en el fondo son los que intento describir también desde la economía experimental. De hecho, he hecho ya algún intento de mezclar las ideas de economía experimental con un modelito para ver si puedes reproducir la estructura de los círculos de Dunbar. No estoy muy convencido de lo que sale todavía. Pero me encantaría conectar todo. Y es que al final lo que estoy aprendiendo con los años es que lo de que somos bichos sociales es mucho más profundo de lo que puede parecer. Está controlando prácticamente todo lo que hacemos. Y para mí es porque evolutivamente hemos evolucionado para ser sociales, para tener un comportamiento social que nos permite competir con bichos que no lo son, pero a la vez, si queremos mantener ese comportamiento social, esa evolución tiene que haber afectado a nuestros comportamientos individuales, porque si no, nos resiste la amistad. Sí. Sí, por ejemplo, os pongo otro ejemplo que acabamos de ver ahora mismo. Me lió una chica de mi universidad que hace estudios de maleabilidad corporal. Es muy interesante lo que hace. Intenta acabar diseñando cosas que puedas llevar puestas para gente que tiene trastornos alimentarios que perciba su cuerpo de otra manera. Una cosa que hacen, un experimento que hacen, es que te ponen a andar en un sitio y te ponen el sonido de tus pasos y lo modifican. Lo hacen más agudo o más grave. Y en función de eso te percibes como más pesado o más ligero. Uh-huh. Y lo que hemos visto con datos son muy pocos porque es muy difícil conseguir mucha gente para esto y el experimento de ellos es largo, con lo cual el dato social es poco, pero aún así hemos visto que la gente que tiene una red social de apoyo más grande, más estrecha, es menos sensible a la manipulación del sonido de los pasos. Es curioso. Pero la gente la gente que se lo hace tiene trastorno alimentario. Bueno, teníamos de todo. Teníamos gente con trastorno alimentario, gente normal, bailarines, porque también les interesaba estudiar esto en gente muy consciente de su cuerpo y tal. No, ese proyecto que hace, esto es Ana Tajadura en la Carlos III, es súper interesante.
curioso. Y yo estoy ahí de colateral y lo que hemos visto es eso. Y cuando vimos los resultados flipamos. Dices, ¿cómo es posible? Pues es que me estoy convenciendo de que somos completamente incomprensibles sin la dimensión social. Nos condiciona hasta extremos que no somos conscientes. Sí, desde luego. Curiosamente estaba pensando ahí en el tema de la polarización que estamos viviendo con los partidos políticos y la ultraderecha en particular, ¿no? Por el resultado que ha habido hoy en Chile en las elecciones, que parece del todo surrealista. Y la pregunta es, o sea, ¿cómo se puede llegar a esa situación? Y bueno, la forma de entenderlo es un poco el enfoque que tú tienes en los trabajos que haces, ¿no? ¿Y cómo darías cuenta de lo que está sucediendo? Pues porque el compartir opiniones políticas es una de las cosas que más condiciona la evolución de las redes de amistad. Eso cada vez es más claro, hay mucha evidencia experimental de que es así, pero incluso en la vida real, ya no solo en redes Facebook y similares. Al final todos nos cansamos de nuestro cuñado el facha y dejas de hablar con él. Y al revés, el otro se cansa de su primo el comunista. Al final acabas cortando y lo que tienes es una relación con gente que mayoritariamente es de tu cuerda. Y eso, unido a nuestros sesgos conductuales como el bias de confirmación y similares, pues acaba llevándote a encastillarte en tu idea. Pero, o sea, no es necesario ni que tengas una cuerda, ¿no? Porque eso puede ser totalmente artificial. Por ejemplo, te he oído decir que en algunos de tus experimentos formabas grupos y hacías a la gente de un equipo o de otro y en ese momento ya muerte con su equipo. Sí, es así. Eso lo han visto. Hoy en día que hay tantas preguntas sobre la replicabilidad de los estudios y eso, esto es uno que se replica siempre. Los divides por tonterías. Yo el que más me gusta es, le pones un cuadro de Klee y uno de Hopper o de Picasso. Y dices, ¿de cuál te gusta? Pues ya está. Los que han dicho Klee luego van a muerte unos con otros. Y los de Picasso lo mismo. Bueno, es la generación de identidad, todas las identidades nacionales, la distinción entre el otro. Pero para mí, esa interpretación, en términos de identidad personal, está equivocada. Es pegamento social. Tú tienes que mantener tu grupo de gente unido, porque si no tienes un grupo de gente, estás muerto. O sea, eso se ve en los chimpancés, es evidente. Un chimpancé solo no sobrevive. Porque el primer grupo de chimpancés con el que se encuentre lo va a matar y se lo va a comer. Entonces, tu única manera de sobrevivir es tener un grupo. Y nosotros seguimos teniendo esa programación. Tienes que tener un grupo. Y en ese sentido, todo lo que hacéis, o sea, Coño, podría dar pautas para eso, para evitar la polarización. Por ejemplo, antes has hablado de extranjeros en Cataluña y tal, para políticas de integración, por ejemplo. Estoy pensando ya un poco en aplicaciones. Eso lo decimos siempre. Entender que un tipo de gente tiene una manera de relacionarse distinta, si lo quieres utilizar, esa es una manera. Y eso yo creo que se podría utilizar, sobre todo para intentar, con gente que está un poco más descolgada o desconectada del resto de la sociedad, ver por dónde lo puedes abordar. Si en realidad solo tienes una entrada porque tiene un grupo muy compacto, o si tiene varios grupos y puedes atacarle desde varios lados. Yo ahí ya no me atrevo a decir mucho más que esta cosa así un poco vaga, porque no soy un experto en intervenciones sociales, ni mucho menos. Pero con la gente con la que he hablado dice que le parece que puede servir para esto. Bueno, vosotros habéis hecho mucho trabajo, observacional o observacional con chicos, en colegios, ¿no? Con estudiantes de secundaria. Ahí aparte de todas las conclusiones que hayáis sacado teóricas para vuestras teorías, ¿habéis aportado algo a la dinámica de los colegios? Bueno, ahí hemos ayudado a empezar a ver cosas sobre bullying. Claro. Y ahí lo que hemos visto, como nosotros les preguntamos quiénes son sus amigos y quiénes les caen mal, que es una información muy útil, que si no la tienes no entiendes nada de lo que pasa en el colegio. Al preguntarle las dos cosas, lo que hemos acabado encontrando es que el mejor predictor de bullying es el más tonto que se te puede ocurrir.
que es el número de gente que dice que es tu amiga menos el número de gente que dice que le caes mal. Eso es el mejor predictor de bullying, de que a esa persona le están haciendo bullying. El número de amigos menos el número de enemigos. Claro. Pero de amigos reales, no de los que tú te crees que es, porque supongo que hay gente que se cree que es amiga de no sé quién y luego no. Exacto, no, yo digo de los que han dicho que tú eres su amigo. Porque luego un dato que sale en casi cualquier encuesta, y en particular en nuestro cole, es que las relaciones son recíprocas en media al 60%. Solo al 60%. Yo digo que tú eres amigo mío y tú dices que no me conoces. Con un 60% de probabilidad digo que sí, pero claro, la variabilidad es muy grande. Hay gente que puede tener un 90% de reciprocidad y hay gente que tiene un 10%, y esos son problemáticos también. No entienden nada, no saben qué les está pasando. Claro. ¿Y habéis podido detectar bullying o inicio de bullying incluso o prevenirlo y tal? Y ahora queremos arrancar, ahí voy un poco de miembro del equipo, pero queremos arrancar, nos han dado un proyecto de estos de prueba de concepto del ministerio para repetir este tipo de estudios en 100 coles e intentar ya ser más sistemáticos. No, eso es súper bueno, súper bueno. En este aspecto, yo veo a mis sobrinos y tal, y veo dos dinámicas que en la amistad de adolescentes que yo no recuerdo en mi época. Una es la de los populares, que es una cosa muy de Estados Unidos, ¿no? Eso es el propio nombre, yo no recuerdo que lo usáramos en los años 80. Y el de los populares, que son como gente a la que todo el mundo quiere ser amiga suya, pero... y luego, el segundo rasgo que veo ahora y que no veía antes es en la segregación por sexo o por género, que antes una pandilla de todos tíos, no sé vosotros, pero para mí era como una cosa un poquito rancia o aburrida o yo qué sé qué. O sea, y ahora es muy común que los chicos no quieran hablar con las chicas y las chicas con los chicos. Solo quieren hablar por si tienen alguna relación sentimental o sexual. Pero lo cual es que los datos que yo tengo ahí no te pueden servir de nada, porque yo tengo datos de chicos de 12, 16 años y en esa etapa de la vida las relaciones son súper homofílicas de género. Van los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, pero de eso de toda la vida. Pues yo no recuerdo. Bueno, yo es que iba a colegio de curas, claro, cuando fui al bachiller, que con 14 años ya había chicas, pues lo único que queríamos era hablar con las chicas. O sea, que... No, estos llevan toda la vida en el coles públicos la mayoría y ves una segregación por género muy grande. Pero eso, yo la gente que sabe de esto con la que he hablado me dice que a esa edad es lo que tiene que ser. Bueno, no sé si es lo que tiene que ser, es lo que lleva siendo durante mucho tiempo. ¿Y lo de los populares cómo lo ves? O sea... Pues mira, eso es que también es de estas otras cosas que, vuelvo a insistir, soy un pesado, pero es que es tan importante la parte social en cómo nos comportamos. Acabamos de sacar un trabajo con mi buen amigo Pablo Brañas en Loyola y Yaro Kovaris en Euskadi. Tú le preguntas a la gente por dos cosas, y estos datos de estudiantes de universidad. Le preguntas, el experimento es muy bonito. Le daban a los chicos como 10 papeletas de lotería y las tenían que regalar obligatoriamente, pero podían regalarlas como quisieran. Le doy 10 a mi mejor amigo o le doy una a cada uno, eso como quisieran, no se las podían quedar. Y eso lo usaban como un proxy de amistad. Entonces, ¿qué es lo que vieron ahí? Hicieron el experimento de preguntarle a la gente, ¿cuántas papeletas te van a dar? Que esa es la pregunta de cómo de popular eres. Y luego les explicaban un poco el concepto de centralidad, que para la gente en general viene a ser lo importante que es tu posición en la red, porque estás conectando gente o lo que sea, y le preguntaban también usando el dato de las papeletas. Y lo que sale es que la gente no tiene ni pastelera idea, ni de su popularidad aún, de su papel en la red, cero. Porque el papel de la red es muy difícil de estimar, porque depende de la red como un todo. La centralidad de algo depende de cómo sea toda la red. Tu popularidad, al fin y al cabo, es la gente que dice que es tu amiga.
Entonces, lo que hemos visto es que la gente que estima mejor estas cosas también le va mejor académicamente, porque la Universidad de Loyola nos dejó las notas. Y dices, no es posible. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver. Tiene que ver porque, de nuevo, esa gente, su cerebro, que parece que está más diseñado para entender mejor el entorno social, pues también le posibilita tener mejor rendimiento académico. Esto es de hace 15 días. Todavía no acabo de digerir qué quiere decir, pero me parece que es más evidencia de que si no tienes en cuenta tu entorno social, no puedes entender a una persona. Sí, el otro día estaba viendo un documental que creo que se llamaba A un golpe de clic, en donde daba unas estadísticas que, de ser ciertas, realmente son aterradoras. Una de las cosas que decía es que el 25%, o sea, un cuarto de todos los adolescentes, se han medicado en algún momento por algún tipo de enfermedad mental. Y un 20%, o sea, 1 de cada 5, se ha autoinfligido algún tipo de autolesión. Y todo parece apuntar a las redes sociales y al uso de Internet y etcétera. Entonces, pues claro, este tipo de cosas que cuentas, o sea, podrían ser útiles ahí. O sea, ¿tiene alguna relación la posición que ocupa el sujeto en su red, en una red de amistades, como para ser más vulnerable a cierto tipo de enfermedades mentales? Sí, yo estoy convencido. Porque si, por un lado, si eres un paria y nadie te hace caso, de nuevo, es que en el fondo no tienes grupo, no tienes tus otros chimpancés. Y entonces, pues lo llevas mal. Y la gente, como eres un paria y nadie te defiende, pues te pueden putear todo lo que les dé la gana o ignorarte y te comes el coco diciendo que estoy haciendo mal y no estás haciendo nada mal. Y al revés, yo creo que hoy en día, con las redes sociales, ser popular también es muy peligroso. Porque si en un momento dado haces algo que a la gente no le gusta, se entera todo Cristo. Sí. Mientras que antes, que no había todo esto, tú la cagabas en tu pueblo, te ibas al pueblo al lado y nadie sabía quién eras. Pero eres el gilipollas que la ha cagado en TikTok. Y te ha visto centenares de miles de personas. Eso no hay cerebro humano que los resista. Sí. No tienes mecanismos para tratar eso. Claro, antes con el bullying, podías tener bullying en el instituto, pero cuando te ibas del instituto descansabas. Ahora no tienes descanso ni fuera del instituto. No, porque los que del instituto cuelgan tu vídeo puteándote y entonces vas a otro lado y te van a putear igual. Exacto. Sí. Es Jodido. tremendo, pero es que yo últimamente es el mensaje que intento dar, que es que no entendemos a la gente si no entiendes su contexto social, porque está definiendo casi todo lo que hacemos. Claro. Ahora las redes, o sea, la información que las empresas sacan de las redes se emplea básicamente para conseguir vender más chorradas o para pues comprometer, o sea, determinar cuál va a ser tu voto. Pues lo pueden hacer con tal fineza que te pueden llegar a decir lo que quieres oír, pero personalmente. Estaría muy bien que empezara a emplearse también para empezar a detectar posible gente que por su situación pueda tener enfermedades, ¿no? O dificultades. Claro. Y eso estaría muy bien, ¿no? Sería una prevención muy interesante. Sí. A ver, si algún día se logra que sirva para algo todo esto, pero... Yo quería sacar un tema ya, no sé, para el último, que es en general sobre los sistemas complejos aplicados a la sociología. Vale, pero espera, te voy a pisar un momento, porque esto es una charla de físicos y este resultado sí que os va a gustar. Somos gente de distintas maneras y de 1000 cosas, pero en mi instituto en el que trabajo, cada año entran 100 chicos y se van 100. Les pregunto por sus redes de amistades y de enemistades 3 veces al año. Lo dicho, llevamos 16 tomas. Estadísticamente, la red del instituto como un todo, que soy de los pocos trabajos que puede tenerlo, porque como tengo lo de todos los chicos, tengo la red del instituto. Es igual, estadísticamente es igual. Está en equilibrio. Para ponernos pijos al nivel de físicos, cumple hasta balance detallado. Joder. Es una cosa espectacular. Con gente entrando y saliendo. Con gente entrando y saliendo. De hecho, de las últimas 3 tomas, no había ninguno cuando hicimos la primera.
y ha aumentado el doble el porcentaje de migrantes. Eso es Entonces, interesante. ¿qué ocurre? Mi interpretación es que, aunque cada uno podemos ser distintos, como tenemos otros trabajos que nos dice que no hay tantos tipos de redes, pues en el fondo entran unos, salen otros, pero los tipos de redes son más o menos los mismos y al final, para el sistema como un todo, es como si cambio un átomo de algo por otro, pues me da lo mismo. Claro, ahí Entonces, es una red que se forma siguiendo los criterios estos de Dunbar, ¿no? Entonces, digamos que tampoco hay tanta posibilidad, ¿no? O sea, ¿ahí habéis bueno, hecho algún modelo que sea tipo, no. un agente tiene que configurar sus círculos siguiendo esas leyes que habéis A ver, encontrado? en eso estamos porque esto nos ha salido porque queríamos hacer un modelo y para eso queríamos entender bien que teníamos que reproducir, porque en este campo de las redes con signos, porque tenemos amigos y enemigos, hay mucho rollo con una teoría de los años 50 que es la del balance social, que habla de que el amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y estas historias. Y hay triángulos que no son estables. Por ejemplo, si Bartolo y yo somos amigos y los dos, si yo soy amigo de Juanma y de Bartolo, pero vosotros sois enemigos, eso no resiste, eso se acaba rompiendo. Es un triángulo inestable. Eh, entonces, entre los físicos hay mucho rollo con eso, porque parece ser que se han leído unos papers de grafos de los años 50 y los han entendido, pero no han entendido que hay muchos otros mecanismos. Y eso lo han entendido los sociólogos. Tienen un modelo que se basa en grafos aleatorios exponenciales, que les puedes incorporar distintos mecanismos y puedes regular el peso de los distintos mecanismos para reproducir redes sociales. Entonces, nosotros eso es algo que queremos hacer ahora, que tenemos el dato bien caracterizado de las redes, para ver qué tengo que reproducir. Por cierto, Anso, es inevitable, tal y como lo comentabas ahora, por lo que comentabas ahora, pensar en llevarte estas mismas estructuras a nivel de relaciones internacionales entre países, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, hay una persona que ha entrado ahora en mi grupo en la Carlos III, Fernando Díaz, que viene del IFISC, que ha aplicado esto a la historia. Claro. Con bases de datos muy potentes de conflictos y relaciones entre países y tienes básicamente la misma historia. ¿Te aparecen redes similares a la red de amistad en el caso de países? No, porque no tienen un número de Dunbar si quieres grande, porque los países pues a lo mejor son amigos o enemigos de otros 10 o 12 y ya está. El resto es por transitividad. Si yo soy enemigo de Francia y Francia es enemigo de no sé quién, pues yo soy amigo de él. Ajá. Pero sí que comparten mecanismos de estos de evolución de enlaces, de cuando un positivo es inestable, cuando un negativo es inestable. Sí que Claro. comparten esos mecanismos, sí. Y además eso lo puedes seguir en el tiempo porque tiene datos históricos. Sí, este hombre tiene un trabajo muy bonito sobre eso desde los últimos como 200 años o algo así. Mola. Me pregunto cómo será esto en las macroorganizaciones políticas como el PSOE y el PP. Bueno, o en cualquier empresa grande, Grandes. hoy en día empresas de miles de personas hay muchas. Eso sí se está Y haciendo, ¿no? Yo he oído hablar en empresas, la red, digamos, jerárquica formal, y luego hay redes informales de amistad. sí, ¿Eso a quién se lo he oído? ¿A ti o se lo he oído a alguien? bueno, eso se hizo Y, hace tiempo, lo hizo Alex y la gente de Tarragona hace muchos años en su sí. universidad, sacaron la red de mail para ver cómo la estructura orgánica de departamentos no tiene por qué solapar con la estructura de conexiones, que hay personas que conectan departamentos. Y Pero yo creo que esto había como que había una red que era más eficaz, que era sí, la informal, era más eficaz que la formal sí, para resolver problemas o transmitir información. pero yo creo que la mayoría de empresas grandes no están aplicando esto. Yo no tengo noticias. Me parece que están desperdiciando una oportunidad muy buena, pero eso ya, Bueno, es que entonces los canales no oficiales pasarían a ser oficiales. claro. Claro, sí, sí, sí. La red informal, por definición, es informal.
Bueno, no sé si yo el tema te había interrumpido que querías preguntar algo de sistemas complejos. Quería plantear, bueno, una pregunta así general a los dos o a mí mismo de hasta qué punto, o sea, hasta qué punto la teoría de sistemas complejos, tanto para en economía como en sociología, o sea, nos sirve para entender mejor la sociedad y las dinámicas sociales, ¿no? Y entonces, bueno, como toda ciencia puede tener un mal uso, una especie de manipulación, se puede utilizar para manipular a las personas o puede haber un buen uso, pero mi pregunta es ¿cuál es el buen uso? O sea, bueno, está claro que prevenir el bullying en un colegio, eso es un buen uso, pero saber más de las dinámicas sociales y sobre todo tener herramientas para influir en las dinámicas sociales, ¿cómo se podría utilizar eso? A ver, ¿quién decidiría cómo utilizar eso? Claro. Es que eso son dos preguntas, no es una. Lo digo porque, o sea, el liberalismo siempre dijo, no, tiene que haber libre mercado porque no tenemos las herramientas teóricas suficientes para planificar una economía o una sociedad. Ahora sí las tenemos. O sea, que von Mises a la basura, porque von Mises fue el que dijo, no se puede... Pero ahora te vienen los neoliberales y hacen un argumento más ético de decir, bueno, claro, ahora sí podemos, digamos, conducir a la sociedad o a la economía por los lugares que nos interesen, pero ¿quién es el que va a tomar esa decisión? O sea, al final vuelven a decir que lo mejor es la autoorganización para que no haya ninguna autoridad centralizada, pero yo no creo en eso, claro. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo es que como me meto en todos los líos, doy clase en un máster que tiene la Carlos III de sostenibilidad y gobernanza global. Y yo les doy una asignatura de 6 créditos pobres, que es Fundamentos de Sistemas Complejos para Sostenibilidad y Gobernanza Global. Toma ya. Y cuando me metí ahí, dije, ¿qué voy a hacer? Pero a base de rascar de aquí y de allá... No, me parece que es la asignatura súper interesante para profundizar en eso. Entonces, la pregunta que iba por ahí. ¿Qué ocurre? Que yo o sea, ahí mi punto de vista es... Tenéis que entender lo que son los sistemas complejos, porque vosotros sois gente que puede ser que tengáis que hacer intervenciones en sitios, porque os manda la ONU o una ONG o un ministerio. Entonces tienes que entender qué repercusión tiene el que tú decidas que las cosas se organizan de la manera A o B, hasta qué nivel les puedes dejar autoorganizarse, porque eso entronca con la literatura de los economistas que viene de la premio Nobel Lynn Ostrom, que entendió que el problema de compartir un recurso común cuando una comunidad es pequeña y tiene instituciones fuertes puede resolverse solo. Pero ¿qué ocurre? Que eso puede resolverse a nivel comunidades pequeñas. A comunidades más grandes no funciona. Entonces ahí es donde puedes necesitar intervenciones. Y a la vez, los conceptos de sistemas complejos te permiten analizar lo que está pasando ahora. Que hasta ahora mucha gente veía cosas y no sabía qué hacer. Y yo qué sé, uno de los últimos papers que discutimos en clase era un análisis de un sistema muy peculiar de recogida de setas en China, en comunidades agrarias en China, donde se han inventado ellos solos un sistema como de contratos y entonces, en principio te gusta ir con tu familia, pero luego ves que algunos de tu familia no contribuyen, entonces se establecen redes basadas en los contratos. Eso hasta que no te bajas a verlo y entenderlo, con las herramientas que te dan las redes complejas, por ejemplo, no tienes ni por dónde hincarle el diente. Entonces, por ahí se están abriendo muchísimas posibilidades. Pero ahí hay que hacer el esfuerzo, y ese es el que modestamente creo que yo hago medio bien, de coger y a gente que es básicamente anumérica, hacerle entender todos estos conceptos, hacerle entender los comportamientos colectivos, hacerle entender los tipping points, las bifurcaciones, para que puedan tenerlos en cuenta a la hora de hacer intervenciones. ¿Cómo escala eso a nivel sociedad completa? Pues no creo que escale, pero al nivel, digamos, mesoscópico, yo creo que se pueden hacer cosas muy útiles y se están haciendo cosas muy útiles. No,
Te compro la respuesta. Porque es una cosa que pienso yo, ¿eh? Es una cosa que estoy pensando siempre de eso, hasta qué punto. O sea, si podemos manipular o no. Pues manipular ya tiene una connotación negativa. Conducir la sociedad utilizando este año tenemos sistemas complejos. Tenemos un grado nuevo en sostenibilidad urbana y también me han liado a mí para que dé sistemas complejos. Había chavales de primero, que eso es todavía más complicado. No. ¿Y qué ocurre? El urbanismo es un sitio clarísimo de manipulación. Si yo no pongo plazas para que la gente se encuentre, hago una sociedad individualista. Sí. Y eso lo ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid, ha hecho ingeniería social y la sigue haciendo. Haciendo que no se pueden ir a las plazas, que no se puedan. Entonces, eso es simplemente entender que ese sistema complejo, si tú impides que la gente se encuentre, no pueden establecer relaciones sociales. Y entonces los tienes como individuos fácilmente controlables. O sea, eso se hace, lo que decías tú antes, para el mal. Ya. O sea, que al final, claro, siempre tiene que haber una cierta ingeniería. O sea, sí. Claro, pero si tú aunque no lo hagas conscientemente, eso, y es que solamente eso, quitar las plazas o sitios públicos, ya es un tipo de pero si no entiendes el concepto, no entiendes que te la están metiendo doblada al hacer eso. Ya. Claro, efectivamente. O sea, entender siempre es un beneficio. Claro, es conocer. Sí. Si se utiliza para el mal y tú entiendes, pues al menos tienes la posibilidad de evitarlo, ¿no? Si tú haces tus ecos cognitivos, pues has dado un paso. O sea, vas a darte cuenta de que los están utilizando contra ti. Claro. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos aburrido bastante a la gente con mis tonterías. Muy interesante, Anxo, muy interesante. Súper interesante todo lo que has contado. Así que... Y con un montón de cosas por delante y además con aplicaciones prometedoras. Yo no sé. Sí. Y bueno, vamos a ver. Muy divertido, además. A ver, en los pocos años que me queden para jubilarme, a ver qué tonterías hago. No te vas a jubilar nunca. O sea, eso te crees tú. Bueno, esto queda grabado. Bueno, chicos, pues no sé si tenéis algo más que añadir. Yo nada, que ha sido un placer pasar un rato aquí contando mi vida y mis aventuras. Puedo aprovechar para recomendar un podcast que está haciendo uno de comunicación de la Carlos III que se llama Revisión por Pares. Y que va de carreras académicas. Lleva como 2 episodios, yo creo que el mío va a ser el 5º o algo así, pero es gracioso porque de lo que habla es y para el público en general yo creo que está interesante, porque vosotros ya sabéis lo que es una carrera académica, pero para otra gente puede ser gracioso. Qué bueno, sería muy buena. Bueno, también Anxo tiene por ahí en YouTube varias cosas, lo de una charla con el BBVA, ¿no? De expertos, con Jacobo Vergareche y Mariano Sigma también estás por ahí en su podcast sobre la amistad. Sí, hablando de amistad, qué risa. O sea, en un libro que hicieron que se llama sobre la amistad, ¿no? O sea, hablando de amistad. Pero fíjate lo que... Eras el que más, de todos los que salen en el libro, eras el que más sabía sobre la amistad, por lo menos desde el punto de vista teórico. Pero fíjate, un ejemplo muy claro de cómo la amistad condiciona la cultura, y ahí Jacobo lo vio muy claro. Jacobo es de Bilbao. Y yo le dije, Jacobo, tío, la manera en que tú haces amigos no tiene nada que ver con la manera en que hace amigos la gente en Madrid. Y dice, hostia, no, claro, porque la cuadrilla, claro, tú tienes la misma cuadrilla desde que tenías 10 años y te morirás y seguirán siendo los mismos. Y eso en Madrid no pasa. Y eso es pura cultura del chiquiteo en Euskadi. Y eso no lo vas a ver en Madrid. Y dice, pues es verdad, y se le abrían los ojos. Bueno, y luego también pondremos la página de web de Anxo, estarán abajo, y ahí el que quiera ver más sus artículos o lo que sea puede verlo. Pues nada, un abrazo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Y felices gracias a vosotros. Y felices fiestas a todo el mundo. Felices fiestas también. Chao. Un besazo, cuidaros. Chao. Adiós.